Sobre fisiopatología, es decir, los mecanismos de enfermedad en las principales patologías en cada capítulo. ¿Qué capítulo es el que acaban de pasar? Neumología. Ya. Muy bien, vamos a empezar hoy día con síndrome nefrótico. Dentro de la nefrología existen estos 10 síndromes y el día de hoy vamos a tratar estos dos, el síndrome nefrítico agudo y el síndrome nefrótico, y en el desarrollo de las clases esta semana, mañana y la próxima semana terminaremos con las que nos quedan pendientes. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de síndrome es que ustedes ya a estas alturas saben lo que es un síndrome. ¿Cómo definen síndrome? ¿Signos y síntomas? Ya, muy bien, muy bien. Entonces empecemos con la definición de síndrome nefrótico. ¿A qué llamamos síndrome nefrótico? A la consecuencia clínica de un trastorno en la pared del capilar glomerular que altera su permeabilidad y lo que va a generar es el pasaje de proteinuria masiva. Como ustedes recuerdan, la pared del capilar glomerular no permite pasaje de proteínas por dos razones que ustedes recuerdan. Por tamaño del poro y lo segundo por la carga eléctrica. Recuerden que es polianiónica la membrana basal glomerular. Esta proteinuria se llama masiva ¿cuándo? Cuando ustedes escuchen el término proteinuria masiva, significa que es aquella capaz de causar hipoalbuminemia. Totalmente diferente al concepto de proteinuria significativa. Proteinuria significativa es todo lo que está por encima de 1 gramo en orina de 24 horas. ¿Cuál es el punto de corte para poder definir? En la primera línea está lo que corresponde a adultos y en la segunda lo que corresponde a población pediátrica. En adultos, la definición requiere más de 3,5 gramos de proteínas en orina de 24 horas, corregido para el área de superficie corporal. En el caso de población pediátrica es más de 40 miligramos hora por metro cuadrado, o puesto de otra forma, por encima de 50 miligramos por kilo, también en orina de 24 horas. Como ven, las definiciones incluyen colecciones de orina de todo un día. Existen los radios proteína creatinina o albúmina creatinina que sirven como un reemplazo para poder saber la magnitud de la proteinuria. Pero ¿cuál es el defecto de poner proteína radio sobre creatinina? Que solamente sirve para hacer el seguimiento, es decir, el paciente empeoró o el paciente mejoró, pero no nos va a decir la magnitud de la pérdida. O sea, siempre que uno quiere cuantificar la pérdida, si les preguntan en un examen cuál es la prueba de elección y les ponen radio, proteína, creatinina, proteinuria en orina de 24 horas, en 12 horas, primera orina de la mañana, ustedes tienen que seleccionar orina de 24 horas siempre. Recordamos esto de fisiología renal, y esta es la membrana basal glomerular, la membrana del capilar, que es la que altera su permeabilidad. Como recuerdan, esto impide el pasaje a pesar de que tenemos la célula endotelial fenestrada y la célula epitelial fenestrada, porque tiene características polianiónicas y restricción por el tamaño del poro. Recordamos que este es el espacio urinario, ¿no? Estos son los procesos en pie. Esta es la membrana basal, esta es la célula endotelial. Como ven, las fenestraciones en la célula endotelial fácilmente permiten el pasaje del albúmina, porque son fenestraciones mucho más amplias. Sin embargo, la característica polianiónica de este sistema impide el pasaje y tenemos aquí entre los podocitos una proteína contráctil. ¿Cómo se llamaba? Está en rojo. La nefrina, así es. Tanto nefrina como la podocina, que permite la placa del citoesqueleto, esto es como un zipper que permite la regulación del tamaño, como recordamos de fisiología cuando revisamos los mecanismos de daño glomerular. Y como ven, esta es una forma de demostrar que a un radio molecular X, vamos a poner aquí sobre 30, cuando yo tengo extranes, o sea, preparados con
características de ser polianiónico, como la membrana basal, ser neutro, ser policatiónico. Definitivamente el gen polianiónico es restringido en su pasaje a través de la membrana basal glomerular, hecho esto en ratones, mientras que el policatiónico puede atravesar fácilmente. Esto es importante porque ya ustedes de acá van a pasar a semiología y a clínica, y el hecho de tener complejos inmunes policatiónicos, como sucede por ejemplo en el lupus o en la post-estreptocócica, permiten que estos complejos inmunes puedan atravesar la membrana basal y depositarse se da su vuelta a depositarse en el espacio subepitelial, que es donde producen mayor daño, ¿no? Entonces siempre es importante que cuando los que son aficionados a la nefrología, entender complejos inmunes de tamaño que puede ser el tamaño del poro, pero que son policatiónicos, permiten producir mucho más daño en las enfermedades glomerulares. ¿Cuál es el mecanismo que genera la proteinuria? Esta es la luz capilar. Como ven, el pasaje aquí está restringido, como decíamos, por la característica polianiónica y por estos espacios entre los procesos en vida de la célula epitelial. Cuando se produce la pérdida entre estos espacios de la nefrina, o hay depósito de complejos inmunes a nivel subepitelial o a nivel de la membrana basal, lo que se va a generar es un efecto nóxico sobre estas prolongaciones o podocitos, y esto lo que va a generar es que se aglutinen, y al aglutinarse lo que dejan son espacios mucho más amplios con la célula contigua, permitiendo el pasaje de albúmina. Entonces, la proteinuria se produce porque existe una lesión a nivel del podocito. Por eso es que la mayoría se les llama podocitopatías, que es el otro nombre como se conocen a las enfermedades glomerulares. Sin embargo, la proteinuria no solamente puede ser glomerular, y es importante que lo recuerden cuando hablen de proteinuria. No necesariamente es la proteinuria que acabamos de explicar, existe otro tipo de proteinuria, que es la proteinuria tubular. La proteinuria tubular, recuerden ustedes que la rama ascendente gruesa de Henle produce una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína, recuerdan? La proteína de Tamm-Horstmann, ¿se acuerdan? Esa es la que forma los cilindros que aparecen en la orina como evidencia de patología en el intersticio. Entonces, estas proteínas formadas a nivel tubular, cuando existe lo que se llama enfermedades túbulo-intersticiales o nefritis túbulo-intersticiales, donde el tema es que el glomérulo no se daña sino el intersticio, sea por reacción inflamatoria, sea por efecto de infección o por enfermedades de tipo degenerativas, lo que va a producir es de que se produzca lesión en el túbulo y el túbulo empieza a perder proteínas. Eso se llama proteinuria tubular. ¿Cómo la diferenciamos de la proteinuria glomerular? Haciendo estudio, se hace electroforesis en la orina y uno puede determinar cuáles son las fracciones que aparecen en esta, y uno de esa manera puede asumir si esto es una proteinuria tubular o no. Generalmente la proteinuria tubular es una beta-2 microglobulina, que es la más frecuente. Ahora, ¿a qué se llama proteinuria por sobreflujo? Si nosotros recordamos quién reabsorbe las proteínas, traemos a la mente ¿a quién? Al proximal. Es el único que reabsorbe proteínas. Entonces, tiene unos receptores allí que se llaman cubilina y megalina. La cubilina y la megalina son los únicos que permiten que estas proteínas puedan fijarse, ingresar dentro de la célula tubular proximal, ser, digamos, digeridas por los lisosomas y de ahí ser reabsorbidas como aminoácidos. Cuando tenemos un exceso de producción de proteínas, ese tubo proximal, ¿cómo queda? No tiene pues capacidad para aumentar ni la megalina ni la cubilina, se satura y lo que hace es no la reabsorbe, la elimina. ¿Cuáles son esos casos de proteinuria por sobreflujo? La clásica enfermedad que se conoce con el nombre de mieloma múltiple, o sea, las paraproteínas en general siendo la más frecuente el mieloma múltiple, ¿no? Son patologías de las células plasmáticas. Entonces, si nos preguntan
¿Proteinuria es exclusivamente glomerular? No, tenemos proteinuria glomerular, la proteinuria tubular, que ya sabemos cuáles son sus causas, y la proteinuria por sobreflujo. Si les pregunto a ustedes en este momento cuál es el mecanismo fisiopatológico de la primera, ¿qué me contestarían? ¿Cómo? Muy bien. De la última, de la de sobreflujo, ¿cuál es el mecanismo? ¿Está enfermo alguien? No, ¿no es cierto? Se sobrepasó la capacidad. Que en el tiempo pueda producir lesión es probable. Y para la proteinuria tubular, ¿dónde está el problema? A nivel del intersticio, ¿no? O sea, hay daño tubular y hay daño a nivel del intersticio renal. Muy bien. Los he escuchado perfectamente a todos. ¿Existe otra clasificación de la proteinuria? Sí, es importante tener en cuenta que podemos tener una proteinuria transitoria y una proteinuria de tipo ortostática. ¿Por qué? ¿Cuál es la proteinuria que nos interesa? La que es persistente, ¿no es cierto? Una proteinuria persistente es la proteinuria patológica, la que conlleva al diagnóstico de síndrome nefrótico. Pero existen otras proteinurias que hay que tenerlas en cuenta y que nos va a permitir entender por qué con una sola determinación de proteínas en orina de 24 horas yo no debo hacer diagnóstico porque me puedo equivocar. Yo tengo que hacerla por lo menos en 2 o 3 determinaciones con espacios de 2 hasta 4 semanas de separación. Porque si no me puedo encontrar con esto. ¿Cuáles son estas dos que nos pueden llevar a error? La proteinuria transitoria, que yo le tomo una sola muestra y asumo que el paciente tiene síndrome nefrótico y le digo, usted tiene síndrome nefrótico, o usted tiene una enfermedad renal, porque todavía no tiene 13,5 gramos, pero usted tiene el glomérulo enfermo. Y entonces sucede que a las 2 o 3 semanas se va donde otro colega, asustado, y le dice, mira, el nefrólogo de acá de al lado me ha dicho de que tengo mi riñón enfermo, que pierdo proteínas, le repite 1, 2, 3 y le encuentra con que la proteinuria está normal. Entonces fue un diagnóstico errado para ese paciente. Entonces es importante recordar que cuando yo tengo estados como el paciente que viene febril y colectó la orina, porque bueno, le habían indicado y él estando con fiebre obediente colectó, esa no vale. Segundo, cuando el paciente ha realizado ejercicio, digamos, es un atleta de alta competitividad, pues una persona que es adicto al gimnasio y no lo puede dejar, y ustedes le dicen no haga actividad física, y dicen, pues ahora sí hago actividad física, no pasa nada, igualito la colecto, y el paciente va a tener aumento de la excreción de proteínas en orina, y pueden ustedes tener un diagnóstico errado. O el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, es un paciente cardiópata, sea por una miocardiopatía, secundaria hipertensión o enfermedad isquémica o cualquiera de las causas de insuficiencia cardíaca, y este paciente está descompensado. Como ustedes le dieron la orden al paciente, el paciente fue, al cabo de 2 o 3 días, le tocaba hacer los exámenes, se descompensa, pero él igual colecta su orina. Como ustedes no le advirtieron, si usted empieza a tener falta de aire, o sea que echan los pies, no se tome la muestra, el paciente simplemente se toma la muestra y les va a salir falsamente elevado. El otro estado es cuando el paciente está usando vasopresores. Vamos a suponer que tienen un paciente hospitalizado, está en shock séptico o shock hipovolémico, y este paciente está recibiendo para mantener su estabilidad hemodinámica dobutamida, puede ser noradrenalina, ¿no? Puede ser usando cualquier sustancia vasopresora. Y como parte del estudio, ¿no? Porque el paciente le encontraron la creatinina alta y quieren estudiar si pierde proteínas, le piden proteinuria, la van a encontrar elevada. O sea, los vasopresores aumentan la excreción de proteínas. Entonces, cuando quieran hacer estudio, no debe estar recibiendo vasopresores tampoco. En el embarazo, normalmente, ¿cuánto perdemos de proteínas en orina como valor normal? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el valor máximo? Solo hemos visto el beneficio. 150 ¿qué? Kilos, gramos, estarían muertos, miligramos, 150 miligramos. En el embarazo existe un estado de hiperfiltración
y se acepta como normal hasta medio gramo. O sea, acá las señoritas cuando salgan gestando van a eliminar hasta el medio gramo de proteínas, y si eso se malinterpreta le van a decir: señora, usted está mal de los riñones. Viene el parto, pasan las 3 a 4 semanas, le vuelven a tomar y no tiene nada. Y entonces alguien por ahí gracioso le dice: lo que pasa es que se curó. ¿Se curó de algo? No, pues de nada. Es simplemente la hiperfiltración propia del embarazo. Y el otro tema son los pacientes con apnea obstructiva del sueño. O sea, es importante que ustedes siempre le pregunten al paciente: señor, ¿usted ronca de noche? Señora, porque también las damas roncan de noche, sobre todo cuando hay problemas de obesidad. Entonces, si hay este síndrome de apnea obstructiva del sueño, la proteinuria puede estar presente. Y ustedes lo que hacen, le ponen el CPAP, controla, está durmiendo adecuadamente, le vuelven a repetir y van a encontrar que eso se normalizó. Entonces, estas son todas las características de la proteína transitoria, que no es patológica. ¿Cuál es la proteinuria ortostática? Generalmente es la del joven, 3 a 5% en adolescentes y varones menores de 30 años. Por lo general no pasa de los 2 gramos y está asociado, no se sabe por qué, con tallas altas, ¿no? Generalmente son gente que mide más allá del 1,85 m de estatura. Así que los grandecitos hacen espuma en la orina, no se asusten, primero chequéense. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la proteinuria ortostática? Lo presentan solo durante la actividad física. Es decir, en el día ustedes le conectan la orina de 12 horas, desde la hora que se levanta de 7 de la mañana a 7 de la noche, y van a encontrar proteinuria. Le dicen: muy bien, ahora a partir de las 7 de la noche usted se mete a su cama y no se levanta hasta las 7 de la mañana. Colecte esa orina y en esa no van a encontrar proteinuria. Eso hace el diagnóstico de proteinuria ortostática, y con eso ustedes pueden diferenciar si realmente el paciente tiene una patología glomerular o es simplemente una proteinuria ortostática que no tiene trascendencia. Se ha hecho seguimiento a gente joven por más allá de 5 o 10 años en estudios epidemiológicos y no se ha encontrado que lleguen a hacer daño renal. El otro tema con proteinuria es saber la selectividad de proteinuria. Este es otro concepto que tienen que manejarlo cuando vean a sus pacientes en la clínica. El índice de selectividad, la fórmula es esta, ¿no? Y los valores están aquí. El índice de selectividad menos de 0.10, altamente selectivo. Si es más de 0.21, no selectivo. Y el punto intermedio son los moderadamente selectivos. ¿Por qué nos interesa la selectividad? Cuando es altamente selectivo para albúmina, o sea, solo lo que pasa es albúmina, ¿qué tema es? Es el que estará fallando con la regulación del pasaje de albúmina, si solamente es albúmina. Acabamos de hablar de cuáles son las razones por las que la albúmina aparece en la orina, ¿se acuerdan? ¿Por qué no aparecía albúmina en la orina? Por el tamaño y por la carga. Si yo encuentro altamente selectivo la albúmina, ¿qué cosa se le ha malogrado a la membrana basal? La carga. Y eso es lo que se ve en el síndrome nefrótico de la población pediátrica. Por eso es que no lleva insuficiencia renal, no produce fibrosis y no le va a pasar absolutamente nada, así haga recurrencias 4, 5, 6 veces al año. Pero si yo encuentro una proteinuria no selectiva, es decir, bota proteínas como albúmina de alto peso molecular, esa membrana basal tiene dañado no solamente la selectividad de carga, sino el tamaño de los poros del colador, ya se enfermó, y ese va a ir a daño progresivo y a fibrosis renal, ¿ya? Entonces es importante cuando tengan ustedes pacientes en los cuales tienen dudas si realmente tiene una patología que es de alta selectividad o no, corran esta prueba y esto les va a permitir dormir tranquilos. Y por último, el concepto de microalbuminuria. En el momento actual, microalbuminuria en los últimos 20 años probablemente ha cobrado tremenda importancia porque es un marcador de disfunción endotelial y por lo tanto su determinación es obligatoria tanto en el paciente diabético como en el paciente hipertenso.
esta disfunción endotelial, que digamos es representada por esta albúmina, microalbuminuria, que algunos le llaman las lágrimas del endotelio, le llaman algunos graciosos que escriben artículos, nos permite saber si el paciente está en riesgo o no. Cuanto mayor es la microalbuminuria, el paciente debe ser tratado más agresivamente. Y estamos hablando de dos patologías importantes, que son hipertensión y diabetes. Y las dos primeras causas de entrada a diálisis en el mundo, y aquí en el Perú también, porque lo vemos con los pacientes que tenemos a nuestro cargo, son hipertensión y diabetes mellitus. Y son enfermedades en las cuales el primer aviso de que el riñón está teniendo lesión endotelial es precisamente la aparición de albúmina en la orina. Y estos son los valores, ¿no? Aquí tenemos en orina de 24 horas, uno puede medirlo en microgramos por minuto, o hacer en una muestra aislada, una muestra random, la primera de la orina, el radio de albúmina creatinina en microgramos de albúmina por miligramo de creatinina. Lo importante aquí es que recordemos los valores. Generalmente lo que hacemos es con orina de 24 horas y los valores van de 30 a 299. Es decir, lo normal es que yo tenga menos de 30. Estoy en microalbuminuria hasta 299, pero si paso de 300 ya estoy en macroalbuminuria, o sea, ya estoy en proteinuria, que es lo que acabamos de ver. O sea, el inicio del tema es con albúmina, presencia de valores por encima de 300, ya pasa a ser un paciente con proteinuria, ¿no? Donde ya el tema es totalmente patológico y es irreversible. En estos valores máximos, uno puede tener reversibilidad y eso lo van a aprender cuando hagan su práctica clínica. Pero es importante que recuerden que la microalbuminuria es evidencia de daño endotelial. Muy bien, veamos cuáles son las causas del síndrome nefrítico, nefrótico. Al igual que todos los síndromes, pueden ser causados por enfermedades propias del órgano, o sea, primarias, o pueden ser parte de enfermedades sistémicas. Dentro de las formas primarias están estas de acá, la enfermedad de cambios mínimos, propia de la población pediátrica. Esa es la que tiene solo alteración en la carga, en la membrana basal, no tiene lesión estructural de los poros de la membrana basal. Le sigue la glomerulosclerosis focal y segmentaria, en donde ya hay fibrosis, ¿no? Hay fibrosis y hay adosamiento de los procesos en pie, que estos llegan a pegarse inclusive a la cápsula de Bowman y produce pues lesión estructural. De hecho, si un joven, porque este es de gente joven, se le hace este diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico, sin que tengan bolas de cristal, a los 10 años está en diálisis, ¿no? Esperando como un trasplante. Luego tenemos a la glomerulopatía membranosa propia del adulto. Esto es para los que están encima de los 40 años. Aquí toda la membrana basal está llena de depósitos inmunes, ¿no? Y prácticamente son los que tienen las proteinurias más severas. Estos no botan 1 gramo, estos botan 10, 15, 20 gramos de proteínas, ¿no? Eso es una enfermedad bastante agresiva. Entonces, si me preguntasen de los síndromes nefróticos, las formas primarias, ¿cuál es la que produce mayor proteinuria? La membranosa. ¿Cuál es la que no produce daño renal? La lesión mínima. ¿Cuál de estas es la más agresiva? La esclerosis focal, y esta que viene acá, que es la membrano proliferativa. Esta es la más agresiva de todas. También es propia de gente joven, asociada a infecciones repetidas. Y por último, si nos preguntan cuál es la enfermedad glomerular primaria más prevalente en el mundo, es la nefropatía por inmunoglobulina A, que es a donde grandes presupuestos se dedican para su investigación. ¿Y por qué? Porque hay diferentes grupos familiares que seleccionan diferentes variaciones en lo que se refiere a alteraciones en la glicosilación de la inmunoglobulina A, alteraciones en el receptor de la inmunoglobulina A. Puede ser dentro de enfermedades, enfermedades sistémicas, sí. ¿Cuáles son las que se acompañan de síndrome nefrótico? El lupus,
que ya lo deben conocer, las vasculitis sistémicas, la artritis reumatoidea, la crioglobulinemia mixta esencial, la colitis ulcerativa, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa, la dermatomiositis, que es otra enfermedad inmune, la púrpura de Henoch-Schönlein y el síndrome de Sjögren. Digamos, estas son las enfermedades sistémicas más frecuentes, hay muchas más, pero digamos estas son las más conocidas, que cuando ustedes tengan un paciente con estas patologías y el paciente les refiere que hay espuma en la orina, inmediatamente deben pensar en que ya empezó la lesión renal en estos pacientes, lo que convierte a cualquiera de estas enfermedades en formas más graves. O sea, una vez que el riñón se compromete en cualquier enfermedad sistémica, el pronóstico es sombrío, sobre todo en los pacientes lúpicas. ¿Existen enfermedades metabólicas y genético-familiares con síndrome nefrótico? Sí. ¿Cuáles producen síndrome nefrótico? La diabetes mellitus a la cabeza, ¿no? Es una de las más agresivas y esto se da en el 30% de la población de hoy. O sea, hay un 30% que no se va a salvar de hacer enfermedad renal. 60%, 60 y tanto por ciento queda libre, 70%, perdón, pero 30% va a sufrir daño renal y va a terminar en diálisis y posteriormente en trasplante. La amiloidosis, que es una enfermedad por depósito de una proteína fibrilar, también es con un mal pronóstico porque la amiloidosis ni siquiera, así, grábense, ni siquiera se piensa en trasplante, porque no hay respuesta. Entonces es un paciente al que ustedes van a tener que decirle que vamos a dar dieta, vamos a controlar su estado nutricional, vamos a prevenir sus infecciones, pero no puedo hacer más. Pronóstico en diálisis es malo y no son candidatos a trasplante, lamentablemente. Y es frecuente en nuestro medio secundario tuberculosis, las fibrocavitarias con pobre respuesta al tratamiento, que como ustedes comprenderán, no es pues una exquisitez en nuestros diagnósticos, sino es bastante frecuente. Cuando hagan sus prácticas en los hospitales de salud lo van a entender. Tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, que es el hipertiroidismo con tirotoxicosis, el síndrome de Alport, que es una enfermedad genético-familiar en donde hay síndrome nefrótico asociado a hipoacusia o sordera de tipo neurosensorial, el déficit de la alfa-1 antitripsina, el hipotiroidismo, y hay un síndrome nefrótico congénito que tiene que ver con mutaciones tanto de la podosina como de la nefrina. O sea, hay mutaciones en estas y esto está abierto y permite el pasaje de albúmina. Infecciones. ¿Cuáles tenemos que tener en mente cuando tengamos esos tipos de pacientes? Bacterianas, sí, podemos asociarlas a estreptococo, por ejemplo, pero lo que me interesa es que se graben esto. Tanto hepatitis B como hepatitis C se asocian a síndrome nefrótico. Y mientras no disminuyan la carga viral con tratamiento antiviral, no van a curar el síndrome nefrótico y este va a progresar. Entonces es importante que recuerden esto. Pacientes que tienen antecedentes de hepatitis B o hepatitis C siempre deben explorar riñón, porque son formas agresivas. También es producida por el citomegalovirus, por el HIV y por el herpes zóster, pero en una proporción menor. La proporción mayor está en los pacientes con hepatitis. Neoplasias, tumores sólidos como el adenocarcinoma renal, puede producir síndrome nefrótico. Los tumores de tiroides, los tumores de mama generan síndrome nefrótico por un mecanismo no muy bien conocido. Y los más frecuentes causando síndrome nefrótico son los linfomas Hodgkin y no Hodgkin y las leucemias. De fármacos, aquí hay fármacos que ustedes van a encontrar que se usan en la actualidad poco. Sales de oro ya prácticamente se usa muy poco y digamos un porcentaje mínimo de pacientes con AR, o sea con artritis reumatoidea en uso. Bueno, la heroína sí pues ha aumentado su uso, ¿no? Sí, cada vez se encuentran más chicas que se mueren en los hoteles y todo, con el tío Charlie, ¿no? Que están con el crack, la heroína y todas las pepas encima, ¿no? El tío Charlie, famoso el tío Charlie. Captopril, se ríen las chicas, sí, pues el tío Charlie, popular. El captopril, que esto estaba descrito cuando se usaba dosis altas, ¿no? Ahora el captopril, cuando ustedes revisen su medicación,
Probablemente cuando ustedes se gradúen de médico ya se va a usar poco, porque actualmente solamente se usa para emergencias, pero cuando este fármaco salió fue el primer inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y se usaba dosis alta, pues se usaba 50, 150 miligramos, dosis altísimas, y lo que se empezó a observar fue el desarrollo del síndrome nefrótico. Luego tenemos al litio, que también puede causar síndrome nefrótico. Todavía tenemos psiquiatras que usan el litio para prevenir la recurrencia de manía en los pacientes con desórdenes bipolares. La warfarina, que sí es un producto de uso actual. Existen reemplazos para la warfarina. Hay otros productos que se utilizan, pero lamentablemente cada cajita de los otros productos cuestan entre 600 a 700 soles para 20 días, ¿no? Dice que si no tienes seguro, y si tu seguro es pobre, te lo niegan, ¿no? Entonces hay que seguir con warfarina, que es complicado de manejar porque oscila mucho el tiempo de protropina, pero hay que vigilar no solamente el tiempo de protropina, sino si el paciente toma crónicamente, es decir, más allá de 3 a 5 años, chequear el examen de orina y ver si es que hay albúmina en la tira reactiva. Los contrastes yodados también pueden producirlos, son síndromes nefróticos de tipo transitorio, y la rifampicina, que es un antibiótico que se utiliza fundamentalmente contra estafilococo y forma parte del programa de tuberculosis en el país. ¿Cuáles son las características clínicas ahora del síndrome nefrótico? Son todas estas. La proteinuria, que ya hemos dicho, más de 3,5 gramos, y que es corregida para área de superficie corporal. La hipoalbuminemia, que es consecuencia de la proteinuria masiva. La hiperlipidemia, porque hay algunos textos que dicen hipercolesterolemia, y en realidad es elevación tanto de triglicéridos como de colesterol, o sea, son todas las fracciones. La presencia de edema y la presencia de lipiduria, es decir, existen cuerpos de grasa embebidos en cilindros en la orina de esos pacientes. Ahora, la hipoproteinemia que se genera, porque no solamente es albúmina lo que se pierde, ojo, acuérdense que el síndrome nefrótico que solamente pierde albúmina es el de alta selectividad, pero hemos visto que los síndromes nefróticos no solamente es lesión mínima, hemos visto que hay una lista muy grande en donde lo que se pierden son proteínas. Entonces lo que se genera en el paciente es ¿qué cosa? Hipoproteinemia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más importante? La hipoalbuminemia, porque esa es la que más se pierde, pero este es el patrón característico. Hay disminución de la alfa-1 globulina y la gamma-globulina, y aumento de la alfa-2 y beta-globulina. Es decir, si ustedes tienen un patrón electroforético, les ponen en un examen internacional diferentes patrones electroforéticos, el patrón típico es, cuando ustedes vean la figura, pues generalmente les ponen la fotografía de las curvas, van a encontrar la curva de la albúmina baja alfa-1 y gamma-globulina, aumento de alfa-2 y beta, automáticamente seleccionan esto de síndrome nefrótico, ¿no? Igual hay para la cirrosis, para otras patologías. Pero el patrón electroforético típico de síndrome nefrótico es este. Ahora, la hipoalbuminemia, ¿por qué se genera? Definitivamente, pues las pérdidas en orina son las que explican la mayor pérdida, porque estas pueden ser pérdidas masivas como la lesión membranosa, y se ha demostrado de que si bien es cierto las pérdidas urinarias son importantes, no justifican muchas veces la caída de albúmina en algunos pacientes, por lo cual cuando se estudió se ha encontrado de que hasta 20% de las proteínas que se filtran por el riñón sufren un aumento del catabolismo proteico a nivel tubular, y eso agravaría el tema de la caída de la albúmina. ¿Qué hace el hígado? El hígado lo que hace es aumentar la síntesis de albúmina, es decir, entra en un reacomodo metabólico y empieza a sintetizar albúmina hasta un 300%, y como veremos, este aumento de su actividad metabólica lo que le trae como consecuencia es que empiecen a producirse proteínas que son dañinas para el paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta proteinuria? En la proteinuria, como hemos dicho, la albúmina es tal vez la más llamativa, es la más conocida, es la más popular, es la más abundante, y la albúmina cuando se cae es una de las causas de los edemas por el tema de las famosas fuerzas de Starling. Ahora vamos a ver que no es tan cierto de que sean las únicas responsables. La
Dislipidemia es consecuencia de la caída de la albúmina. Se ha demostrado que en animales, cuando uno va bajando la presión oncótica, no solamente el nivel de albúmina, sino la presión oncótica, el hígado empieza a hacer este reseteo, a aumentar la síntesis de albúmina para mejorar la presión oncótica, y dentro de eso genera las partículas de las lipoproteínas ¿Apo qué? ¿Qué tiene que ver con colesterol? ¿Apo A, Apo B, Apo C? Apo B, muy bien, ¿no? Esto también es importante, el descenso del anión gamma. Y esto lo dijimos cuando hablamos en fisiología sobre alteraciones del equilibrio ácido-base. Cuando se toma como punto de corte 4 de albúmina, por cada gramo de albúmina que baje por debajo de 4, el anión gamma baja en 2.5, ¿no? Eso no deben olvidarse. O sea, si yo tengo a alguien con una albúmina en 2, significa que su nuevo anión gamma va a bajar en 5. Entonces ya no va a ser 10 más menos 2, sino 5 más menos 2. Entonces ahí cambia la figura para hacer pues la comparación con el delta del gamma, ¿no? Entonces es importante que lo recuerden. También, como consecuencia de la caída de la albúmina, hay balance nitrogenado negativo, porque es imposible muchas veces con proteinurias masivas poder hacer pues un matching con lo que se ingiere. Es imposible, el paciente no le podemos dar exceso de carga proteica. ¿Por qué razón? Porque el exceso de carga proteica lo que hace es hiperfiltrar al riñón y aumentar la pérdida de proteínas. O sea, producimos más daño que beneficio y por lo tanto no está recomendado. Parte de estas pérdidas de proteinuria es la disminución de la inmunoglobulina G, que va a hacer que el paciente tenga problemas con la inmunocompetencia y tiene facilidad para infecciones, como vamos a ver con el síndrome nefrótico. Y pierde también factores de complemento que están puestos acá, que alteran la opsonización bacteriana. Entonces ya se suma a esta inmunocompetencia que va a facilitar que el paciente se infecte con más frecuencia que un sujeto que no tenga síndrome nefrótico. Aquí, si logran ver, de repente los que están atrás no lo ven, son unas líneas blancas aquí en medio de la uña. Son las famosas bandas de Muerte, que ustedes las pueden ver cuando hagan su semiología. Busquen el paciente con hipoalbuminemia crónica. No solamente se ve en el síndrome nefrótico, pueden verlo también en pacientes desnutridos, por si acaso, ¿no? Estas son las famosas bandas de Muerte. Dentro de esta locura metabólica que decíamos del hígado, se produce también pues una alteración en todo el sistema hemostático, porque el hígado no solamente va a aumentar la producción de colesterol y de la ApoB y de la lipoproteína A pequeña, sino que también va a aumentar la síntesis de fibrinógeno y de estos factores, el 5, el 7 y el 8. Esto asociado a que en la orina se pierde una cantidad importante de antitrombina 3, lo que va a hacer es alterar todo el sistema fibrinolítico y va a haber un estado de tipo pro-trombosis. Entonces, estos chicos o adultos, cuanto mayor proteinuria tengan, cuanto más hipoalbuminemia tengan, van a obligar al hígado a producir más de estas proteínas. Y lo que va a generar en los pacientes es trombosis de la vena renal. Y la trombosis de vena renal sí va a producir compromiso de la función renal si no es detectado a tiempo, porque van a excluir funcionalmente a un riñón. En población pediátrica lo que está descrito son las trombosis arteriales que terminan en mutilaciones en estos niños pequeños, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar esta predisposición a trombosis, y en los pacientes con proteinurias masivas, con hipoalbuminemia severa, ustedes tienen la obligación de chequear su perfil de coagulación. Es obligatorio chequearlos. Y si existe un perfil de coagulación de riesgo, el paciente debe ser anticoagulado durante todo el tiempo que dure la patología. La trombosis de vena renal, cuando es en forma aguda, es fácil de poder reconocerla. Ustedes van a poder detectarla porque el paciente hace dolor en la zona lumbar, si es unilateral, o puede ser bilateral si el paciente es piña, ¿no? Hay presencia de sangre en la orina y lo que hay es un aumento de la deshidrogenasa láctica. Se eleva la urea y la creatinina en forma aguda, o sea, hace una injuria renal aguda. La proteinuria se hace más masiva y
a la hora que le hacen la ecografía, el riñón está aumentado de tamaño comparando con el riñón de la ecografía que tenían ustedes al inicio. Entonces, esta es la forma aguda. Si el paciente hace estas características, ustedes ganaron, porque es fácil poder detectarla en alguien que tiene síndrome nefrótico o proteinuria masiva. Pero en la forma crónica hay que pensarlo. Eso significa de que cuando yo tengo un paciente con proteinuria masiva, o sea, una forma agresiva de glomerulopatía, no solamente tengo que chequear el que no se me infecte, cómo está su perfil de coagulación, cómo está su presión arterial, si es que el paciente está en estado de desnutrición, sino también chequear la función renal, o sea, no solamente la proteinuria, chequearle la creatinina, y a la primera que yo vea que se eleva, debo sospechar de que ese paciente puede tener una trombosis de vena renal, inmediatamente hacerle ecografía. Si la ecografía no me ayuda, porque como ven, el tamaño renal puede no modificarse, entonces lo que debo hacer es un ecodoppler o una resonancia magnética o una tomografía, ¿no?, para que me dé imagen de sospecha, y si es que hay evidencia de sospecha de trombosis, el paciente tiene que pasar a este diagnóstico, una camografía o venografía selectiva. O sea, tiene que entrar por la zona inguinal, entrar a vena cava, enganchar el riñón y ahí tomar las placas, ¿no? Es un procedimiento bastante invasivo, pero que es necesario para poder salvar a ese riñón. Ahí pueden ver una trombosis. Miren, estos son los coágulos, los que están adelante pueden ver, están con flecha marcados los coágulos. Aquí están en vena cava, estas son las venas renales de una trombosis renal bilateral de un paciente con síndrome nefrótico por